Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy Rangel Domínguez. Yo soy psicóloga clínica, tengo una maestría en medicina conductual y el día de hoy voy a hablar con ustedes acerca de cómo promover la adherencia terapéutica entre nuestros pacientes. Recordando lo que ya revisamos en la presentación anterior con la maestra Andrea Herrera, debemos tener presente que la adherencia al tratamiento implica una serie de conductas que nos acercan a las recomendaciones que nos brinda el equipo de salud, y estas pueden incluir un régimen farmacológico, un régimen de alimentación saludable, actividad física, así como la eliminación o disminución de hábitos nocivos, además una presentación saludable de las emociones, los pensamientos y conductas relacionadas con la interacción social. Pero para poder llevar a cabo todas estas acciones, todas estas conductas, es importante que nuestros pacientes sepan tres cosas: qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. El día de hoy les quiero compartir algunas recomendaciones generales sobre las cosas que ustedes pueden hacer para fomentar que sus pacientes sean más adherentes a sus tratamientos. Es importante que tengamos presente que existen una serie de variables relacionadas con la adherencia al tratamiento, y que todas estas variables tendrán que estar encaminadas o dirigidas a fomentar tres elementos: la autoeficacia, el autocontrol y la autorregulación. Vamos a definir cada una de ellas. La autoeficacia se conoce como ese grado en que las personas, los pacientes, confían en sus propias capacidades y habilidades para llevar a cabo esas actividades o conductas que les acercan al tratamiento, ya sea farmacológico, ya sea físico o psicológico. El autocontrol se va a definir por su parte como la capacidad para disminuir la ejecución de aquellas conductas que a mediano plazo o a corto plazo incluso parecen satisfactorias o agradables, pero que a largo plazo los alejan de su meta de salud. Un ejemplo de esto podemos encontrarlo entre los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. De manera inmediata, tal vez una comida alta en carbohidratos o fuera de los parámetros que se le han indicado pueda parecer muy satisfactoria, puede parecer verdaderamente reforzante, rica, así sabrosa, pero si a esta conducta le sumamos otros eventos y otros eventos, puede ser que a largo plazo se esté alejando de sus metas de control de la glicemia. Y finalmente vamos a encontrar al proceso de autorregulación, que se compone de los dos principales. La autorregulación va a ser el efecto o va a ser resultado de la autoeficacia y del autocontrol. Y la autorregulación se define como aquel conjunto de conductas o de estrategias que lleva a cabo una persona para lograr guiarse y mantenerse en una conducta más apegada al tratamiento indicado. ¿Qué variables dependen? Bueno, pues ya nos lo han explicado en una presentación previa, pero vamos a ver que existen factores del propio paciente, del personal médico, del equipo terapéutico, del contexto económicos y sociales que van a afectar estas variables. Y entonces, como un equipo de salud, sobre todo un equipo de salud experto en dolor crónico y en cuidados paliativos, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las estrategias que podemos desempeñar? En las siguientes diapositivas ustedes van a encontrar del lado izquierdo cuáles son algunas recomendaciones generales, y en un recuadro naranja los recursos importantes que deben de tener presentes. Además, en un pequeño recuadro en letras azules van a encontrar una clave o una frase que puede ayudarnos a recordar qué hacer en cada uno de estos momentos. Al iniciar un tratamiento es importante que conozcamos de la manera más amplia posible quién es nuestro paciente, cuáles son sus características,
Y para esto nos va a ser de mucha utilidad la entrevista, una herramienta en la que muy probablemente todos ustedes ya tengan habilidades muy desarrolladas. Pero les quiero pedir que a esa entrevista también le incluyan una sección donde indaguen sobre los conocimientos y creencias de salud, así como de la toma de medicamentos y de conductas saludables que tiene su paciente. Esta entrevista puede indagar, o esta sección de la entrevista deberá indagar sobre qué piensan acerca del medicamento. Particularmente en el contexto que nos ocupa en este congreso, que es el dolor crónico, nos vamos a encontrar con que existen una serie de creencias relacionadas con el consumo de analgésicos de manera general, pero particularmente en aquellos que están derivados de los opioides o que su base son los opioides. Algunas de estas creencias están relacionadas con la posible adicción que pudieran generar, eh, con que son dañinos o son tóxicos a otras partes del cuerpo, y entonces podemos escuchar verbalizaciones como me quita el dolor, pero me descompone en otra cosa. Pero también debemos de estar muy atentos porque a veces los pacientes pueden tener creencias donde se minimizan los efectos secundarios o los efectos a largo plazo de algunos medicamentos, como pueden ser el paracetamol o el ibuprofeno, al creer que son medicamentos menos potentes que la morfina u otros opioides, pueden pensar que son inocuos y entonces no cumplir con su adherencia al tratamiento y ponerse en riesgo. Por eso es muy importante que demos un espacio en nuestra entrevista para que estos pacientes puedan explayarse en este sentido. ¿Qué saben? ¿Qué entienden y qué creen acerca de los fármacos? En este punto, lo mejor que tú puedes hacer para fomentar la adherencia al tratamiento de tu paciente es escucha bien. Escucha lo que tiene que decirte respecto a estos fármacos o respecto a las indicaciones que vas a brindarle. También al inicio del tratamiento es importante que brindemos algún tiempo para educar a nuestro paciente. ¿Educarlo en qué sentido? Pues sobre la enfermedad, el tratamiento, los efectos secundarios que puede percibir al tomar estos fármacos, pero también psicoeducarlo sobre cómo esas conductas saludables o cómo esas conductas que vamos a implementar ahora contribuyen a mejorar sus condiciones. En este caso es importante que recordemos que invertir tiempo en la educación de nuestro paciente va a redituarnos en la adherencia al tratamiento y por lo tanto vamos a tener pacientes mejor controlados. Los recursos importantes que pueden utilizar en este momento son materiales de apoyo como esquemas, gráficas, videos, hacer uso de las redes sociales nuevas donde podamos motivar que nuestro paciente vea contenidos cercanos a lo que nosotros queremos implementar, la conducta que queremos fomentar. Para esto es muy importante que ustedes identifiquen el nivel cognitivo de su paciente. ¿El nivel cognitivo es bajo o está limitado por algunas condiciones? Utiliza entonces los recursos más simples a tu disposición, como las gráficas o imágenes. El nivel cognitivo de tu paciente es más alto, puedes utilizar otros recursos como las lecturas, las analogías, las metáforas o incluso también dentro de las nuevas redes sociales utilizar algunos esquemas que son imágenes muy cortas, muy directas, incluso como los memes relacionados con salud. Al iniciar el tratamiento e implementar conductas saludables, conductas más cercanas al control de una enfermedad en tu paciente, también recuerda proveerle de los parámetros de comparación. No es suficiente con decir que necesitamos que disminuya su glucosa o que controle su presión
o que disminuya el consumo de carbohidratos. Tampoco es suficiente con indicar que necesita mejorar sus condiciones de salud mental. Necesitamos ofrecerle parámetros con quien comparar sus logros o sus avances. En este sentido, es importante que utilices recursos como las tablas de parámetros, donde ofrezcamos opciones y donde le indiquemos cuáles son las medidas saludables, cuáles son los límites superiores o los límites inferiores en los cuales él puede manejarse, pero también ofrécele estrategias de atención. Es decir, si está superando o está muy cercano a superar el parámetro, ¿qué puede hacer? Puede tomar más del medicamento, debe acudir a urgencias, debe informarte vía telefónica o qué hacer en esos casos. Recuerda nuevamente que invertir tiempo en brindarle estos recursos a tus pacientes va a ayudar a su adherencia al tratamiento. ¿Qué otras cosas podemos hacer al iniciar un tratamiento o implementar un nuevo manejo? Eh, Establece acuerdos con tu paciente sobre cuáles serán las metas. No nada más les digas que la próxima vez esperas verlo mejor. Indica a qué te refieres con verlo mejor. Puedes decir que la próxima vez que lo veas, esperas que él o ella hayan logrado hacer 15, 20, 30 minutos de ejercicio cardiovascular y que lo tengan registrado. Indica que la próxima vez que lo veas, esperas de él que haya realizado 2, 3, 4, 5 llamadas con sus seres más cercanos. También es importante que entrenemos en las habilidades requeridas para cada plan terapéutico. Por ejemplo, si nosotros instauramos un manejo de activación conductual, hablando desde el punto de vista psicológico, es importante que implementemos previamente o que establezcamos previamente cuáles son aquellas conductas que tienen que realizarse. Identifica las necesidades y los recursos. A veces no es suficiente con decirles qué hacer, sino que necesitamos saber con qué recursos cuentan, cuáles son sus necesidades y acercar nuestro plan terapéutico a eso con lo que sí cuentan. Los recursos importantes que van a necesitarse en este punto, pues es una adecuada relación médico-paciente. Establece esa relación donde tu paciente tenga la capacidad y la confianza suficiente para comentarte cuáles serían algunas de las limitaciones para llevar a cabo el plan de manejo o el plan de cuidados que tú estás implementando. Recuerda en este punto que tú eres un factor que puede favorecer o limitar la adherencia al tratamiento. Es importante que para mantener las conductas más cercanas al control de la enfermedad, reconozcamos los logros de nuestro paciente. A veces es muy fácil señalar aquellas cosas que no se hicieron o aquello que lo mantuvo lejano al tratamiento, pero ahora vamos a hacerlo al revés o vamos a combinar estas actividades. Reconoce los logros que tu paciente ha alcanzado entre consultas o entre sesiones. Identifica las limitaciones y los problemas que tuvo para llevar a cabo el tratamiento. No solamente te quedes en la idea de que no lo cumplió como por una cuestión evolutiva o de no echarle ganas, sino que vamos a analizar un poco más qué lo limitó, qué lo puso en riesgo para no cumplir estas conductas, este tratamiento, y ofrécele opciones si es posible. Es decir, si él o ella te están reportando que, por ejemplo, las cuestiones económicas están limitando que compre este tratamiento, y si es posible, ofrécele opciones más baratas del mismo. Si esto no es posible, apóyate del equipo interdisciplinario. Seguramente tendrán otro recurso. En este sentido, contar con redes de apoyo como grupos o asociaciones que acercan medicamentos o que pueden dar ciertos descuentos al medicamento puede ayudarte mucho, pero también acércate al equipo de psicología. Probablemente las creencias o las emociones asociadas
al manejo de los fármacos o de otras conductas saludables le esté generando malestar. Apóyate de tu equipo. Antes de terminar mi intervención, quiero recordarte que la adherencia al tratamiento es un proceso dinámico, que existe un cúmulo de factores relacionados a la adherencia al tratamiento y que la relación entre el equipo de salud y el paciente es uno de ellos. Es importante, por favor, te pido que no olvides que la evaluación de las creencias relacionadas al tratamiento es tan valioso como una evaluación clínica. Es tan valioso saber qué piensa tu paciente respecto a la enfermedad y al tratamiento como hacer una entrevista para acercarte al diagnóstico. Si cuentas con un equipo de salud interdisciplinario, es mejor y tu atención será de mayor calidad. Te agradezco la atención en este tema. Gracias.